En esta oportunidad queremos continuar en alguna medida con el tema del miércoles pasado, que recordamos que hablamos sobre lo que significa el discurso escatológico de Jesús de Mateo 24 y Mateo 25. Hablamos particularmente del lamento de Jesús sobre Jerusalén, de una manera así bastante rápida, y también hablamos sobre la destrucción del templo. Después de eso, abordamos lo relacionado con las señales antes del fin y que Jesús hizo una advertencia muy significativa en el sentido que no nos dejáramos engañar. ¿Por quiénes? Por aquellas personas que tuercen, que tergiversan las Sagradas Escrituras y que muchas veces dicen cosas que nada tienen que ver con lo que está escrito. Después de las advertencias que Jesús hace, pues también Él hace una serie de señalamientos relacionados con el fin de la historia. Pero en esta ocasión queremos detenernos un poco en otro tema que ha inquietado y sigue inquietando a una gran parte de la humanidad, como es la gran tribulación. Y muchas personas, y esto es lo triste, muchos cristianos no quieren pasar por la tribulación. Entonces, ellos se olvidan de que no hay resurrección sin Viernes Santo. No hay rosas sin espinas. Y si del árbol verde han hecho esto, ¿qué será del seco? Además de eso, pensemos en lo que Jesús nos dice en Mateo 16, en San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mucho se habla de la gran tribulación. Y la tribulación acá y la tribulación allá. Pero resulta que de acuerdo a lo que dice la Biblia, la tribulación ya está en marcha. La tribulación va caminando. Y aquí lo vemos perfectamente. Cuando dice aquí en el 24:8, y todo esto será principio de dolores. Ahora nosotros vamos más adelante en el mismo 24 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense que ya aquí Jesús está haciendo o empieza a hacer el enfoque sobre la destrucción de Jerusalén. Y de una vez, aquí viene otra vez lo que dijimos la vez pasada, una prolepsis, es decir, una anticipación de lo que viene para el fin de la historia. Y que ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos experimentando. Además de eso, allá en los Hechos encontramos palabras
de San Pablo, que dice en 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Para usted, hermano o hermana, que quiere huir de la tribulación, olvídelo. Olvídelo. Si Jesús pasó por una gran tribulación, porque Jesús, desde que empezó, incluso antes de venir a este mundo, tuvo toda una pasión, porque no nació en un lugar digno. Y todo su ministerio fue un ministerio de sufrimiento. Y él estaba muy claro que su destino final era la cruz. Y nosotros no queremos nada. No vamos a estar en la tribulación. Pero si ya estamos y todavía falta. Y allá también nos encontramos, ¿no? En Apocalipsis. ¿Y quiénes son estos? Dice. Estos son los que han salido de la tribulación. ¿Por qué? Porque pasaron por la tribulación y estamos pasando por la tribulación y vamos a seguir. ¿Para qué? Para alcanzar también el reino de Dios, la vida eterna. Muchos cristianos les encanta vivir un evangelio light, un evangelio suave, que no les dé nada. No, ese evangelio no existe. En la Biblia no está ese evangelio. Y aquí nos dice muy claro, todo lo que viene después del versículo 15 está referido de una manera muy particular a la destrucción de Jerusalén. Cuando Tito, el hijo del emperador romano llamado Vespasiano, entró con sus hordas a la ciudad de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana y destruyó totalmente Jerusalén. Y Flavio Josefo, un famoso historiador judío, dice que el odio de los romanos fue tan grande que removieron los cimientos de la ciudad de Jerusalén. ¿Acaso eso no es tribulación? ¿Acaso no es tribulación las grandes guerras, la primera, la segunda y esta otra que es una guerra biológica? ¿Eso no es tribulación? Pero lo importante es que nosotros podamos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor a pesar de la tribulación. Y aquí no es asunto de huir. Aquí es asunto de encomendarnos al Señor, de ponernos de rodillas ante la presencia de Dios y esperar que la voluntad de Dios se imponga por encima de todo. Y hace una serie de observaciones aquí que nada tienen que ver, óigase bien, nada tienen que ver con lo que será el momento en que Jesús regrese a esta tierra, sino que solamente está haciendo aquí una profecía de lo que va a suceder más adelante. ¿Por qué? Porque dice aquí, por ejemplo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén encintas de los que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En la segunda venida de Cristo, eso no tiene ninguna importancia, lo que está señalando aquí. Ningún valor tiene, pero sí lo tuvo en aquel momento triste, difícil, de desesperación, de angustia para el pueblo judío cuando fue asediado, repito, por los ejércitos de Tito, el hijo de Vespasiano, un emperador romano.
He ahí la importancia de estudiar la historia también para que no digamos cualquier cosa, para que nos demos cuenta qué fue lo que sucedió en aquel entonces y qué es lo que está sucediendo ahora. Y aquí hay un orden, ¿saben? Hay un orden en todo esto. Fíjense, primero Jesús predice la destrucción del templo, después las señales que habrán antes de el fin de la historia, antes de el fin de la historia. Después de eso viene la tribulación. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y es lo que se va a acentuar después. Aunque no nos parezca, a mí no me gusta. Yo no me siento cómodo. Pero todo depende de la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos con el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera que todo lo que sigue aquí está relacionado hasta el versículo 28 con la angustia, la desesperación que va a sufrir el pueblo judío cuando los ejércitos romanos entren a la ciudad. Ese es el segundo aspecto después de la predicción. Y a continuación, después de esa tribulación, después por la cual vamos a pasar todos los que estemos con vida, y los que no estén con vida, pues todo ojo le verá, dice la palabra, hasta enseguida, según el orden que aparece aquí en la Biblia, y lo puede revisar en Mateo 24 y Mateo 25, se da la venida del Hijo del Hombre. Y después de la venida del Hijo del Hombre, Jesús hace como un paréntesis para ilustrar un poco más la situación y para que nos preparemos para todo lo que viene. Aparece después aquí la parábola de las 10 vírgenes, que nosotros la conocemos muy bien. La parábola de los talentos. Y después de esas parábolas que aparecen ahí en ese paréntesis que hace aquí Mateo, es decir, las palabras de Jesús, viene ya en Mateo 25, del 31 hasta el 46, el juicio de las naciones. Entonces, en ese orden es que se va a dar el fin de la historia. En ese orden que aquí está escrito. Lo único que hay una clave. Y la clave aparece en el 24:14. Dice muy claramente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos en ese proceso. Y vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Y hasta que se haya predicado en el último rincón de esta tierra, entonces vendrá el fin. Entonces va a cerrarse la última página de la historia, pero vamos a pasar por la tribulación. Está escrito eso. Vamos a pasar por la tribulación. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de pasar en la tribulación. ¿Acaso los cristianos no estamos experimentando esta pandemia? ¿Acaso los cristianos no experimentaron la Primera Guerra Mundial? ¿Acaso los cristianos no experimentaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso los cristianos no han vivido una serie de fenómenos naturales que se han dado a través de la historia? Todo eso es tribulación. Pero fíjese, principio de dolores. Todavía falta. Pero lo importante de todo
para que no quede un sabor de tragedia, de tristeza, es que el Señor tiene preparado lo mejor para todos aquellos que le obedezcan, que sean fieles. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Permanezcamos firmes en el Señor en medio de todas las dificultades. Es cierto, podemos padecer. De hecho, y lamentamos que algunos religiosos de distintas confesiones hayan pasado ya a la eternidad como consecuencia de esta misma pandemia. ¿Acaso es un castigo que ellos recibieron por no haber sido fieles al Señor? No. ¿Acaso no nos vamos a morir todos? No. Y no seamos tan crueles como aquellas personas que dicen: usted está enfermo porque usted ha hecho esto y esto, y empezamos a decir una serie de barbaridades. Repito, ¿acaso Jesús no pasó por una tribulación? ¿Acaso los profetas no pasaron por tribulaciones? ¿Acaso los apóstoles no pasaron por tribulaciones? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros vamos a salir así muy elegantes? No. Esperemos siempre en el Señor. Confiemos en el Señor. Entreguémonos a Él. Y si no nos hemos arrepentido, pues es el momento para hacerlo, para entregarnos a Él, para confesar nuestros pecados y reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor. Una vez más te damos por esta preciosa oportunidad de reflexionar en tu palabra. Tú has prometido que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra sabemos que es verdad. Tu palabra es verdad. Así lo dice San Juan. Y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des la capacidad, que nos des un espíritu de dominio propio, de valentía, para seguir adelante y esperar en tus promesas. Ten piedad, Señor, de este mundo. Ten piedad de Nicaragua. Ten piedad de aquellas personas que están padeciendo y también de aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Señor, quédate con nosotros y guárdanos de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.